Vamos a hacer un recorrido ágil, lo más ágil posible, de esta propuesta de gobierno que tenemos. Y el comienzo tiene que ser ineludiblemente, ¿por qué la candidatura? ¿Por qué asumimos el compromiso político de ser candidatos al gobierno del departamento de Rocha? Y eso merece también una explicación. Nosotros hemos construido con un conjunto importante de rochenses un proyecto político en el departamento. Hemos pensado Rocha, hemos conocido Rocha, hemos conocido su geografía y hemos conocido lo más importante que es su geografía humana. ¿Quién hay adentro del territorio? ¿Quiénes vivimos en este territorio? Y ese proyecto tiene ya mucho tiempo de construir, con mucha gente, que proviene de distintos rumbos, del ámbito académico, del trabajo, de distintas áreas de la actividad. Hombres y mujeres que nos han ayudado a ir pensando cómo desarrollar este departamento, más aún, cómo lanzarlo a una plataforma de futuro que nos permita vivir en un ámbito de prosperidad. Y nuestra vocación política, ineludible, está vinculada al proyecto. Hay un proyecto y hay una vocación, ganas de hacer, ganas de ese servicio público. Y finalmente, el tercer componente es, hemos ido teniendo en este proceso de 20 años una confirmación política con los ciudadanos, porque hemos pasado por las urnas, porque hemos puesto nuestro nombre y porque hemos ido encontrando en miles de rochenses el mismo compromiso que nosotros tenemos. Entonces se dan las tres razones. Tenemos un compromiso con Rocha, hemos aprendido y conocido al departamento, tenemos mucha gente que acompaña el proyecto y hay una validez político-electoral que amerita ser candidato. Es decir, esto no es una aventura, no estamos en una aventura política, estamos tras la consolidación de un proyecto, una forma de ver y una forma de pensar el departamento y nos proponemos gobernarlo, que es la mejor manera de instrumentalizar lo que uno piensa y siente y quiere. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en un departamento hermosísimo, fantástico, territorialmente óptimo, pero un departamento con dificultades económicas, un departamento que tiene, y bastaría comparar, y este es un dato bien reciente del INE, comparar el ingreso medio nominal de un montevideano y un rochense para advertir que estamos en un departamento de media tabla hacia abajo en materia de ingresos. Y ese es un dato, un punto de partida que a nosotros nos tiene que motivar a pensar en una agenda de gobierno que corrija, entre otras cosas, esto, el ingreso de los ciudadanos, porque del ingreso de los ciudadanos depende buena parte de sus posibilidades de desarrollo, de sus formas de vida, de su mejor calidad de vida. Rocha es un departamento que tiene un bolsillo flaco a la hora del ingreso. Los rochenses tienen menos ingresos, no solo que Montevideo, tienen menos ingresos que la región. Y nos podemos comparar con más de 14 departamentos y tenemos menos ingresos que esos 14 departamentos. Entonces, nuestro punto de partida es, tenemos un departamento potencialmente con una gran capacidad de crecimiento, tenemos un departamento con una diversidad territorial que nos permite desarrollarlo en distintos frentes del desarrollo, la economía agrícola, el turismo, la frontera, los distintos componentes de nuestro departamento. Sin embargo, eso aún todavía no nos ha permitido tener un departamento con un nivel de ingreso per cápita, y lo pongo como un elemento determinante para pasar del discurso global de la idea al dato económico. Y el dato económico es muy duro, es frío y es así como lo ven. Nosotros recibimos un ingreso que comparativamente con el resto del país está de media tabla hacia abajo. Y ese es un punto de partida que nosotros tenemos que tener en cuenta. Rocha, por lo tanto, tiene también una captación de recursos acorde a ese departamento. Ya vamos a ver rápidamente más adelante cuáles son los recursos con los que podemos proveernos para gobernar, porque gobernar significa poner en marcha una decisión, poner en camino una agenda de gobierno y, por lo tanto, utilizar recursos. Y esos recursos están en sintonía con el departamento que tenemos y con la riqueza que tenemos. Bastaría solamente decir que el presupuesto municipal del departamento de Rocha es 8 veces más chico que el de Maldonado, para comparar cuál es
entonces la posibilidad concreta que tenemos como gobierno del departamento y hasta dónde puede ir el brazo de nuestro compromiso, hasta dónde podemos llegar a comprometer gestión, obras y desarrollo. ¿En qué andan los rochenses? Un gobernante debe saber, primero que nada, qué piensa su gente, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus anhelos, sus inquietudes, sus incertidumbres, para entonces poder dar respuesta. Quien no conoce cabalmente lo que piensa el pueblo, no puede conducir un gobierno en sintonía con él. Este es el orden de prioridades de los rochenses, y esta pregunta es del mes de diciembre, hecha por una empresa que realiza encuestas de opinión pública. El 51% de los rochenses preguntados cuál es su primer problema vinculado al gobierno departamental, hablan del estado de las calles y de los caminos. E inmediatamente aparece un tema que, si bien tiene una repercusión nacional, ya veremos, también tiene un componente departamental, que es el tema de la inseguridad. La infraestructura es muy vinculado al primero, es el tercer asunto, y las cuestiones del desempleo están en cuarto lugar. Como ven, aquí hay un orden, una prelación de asuntos, si uno quiere ordenar también la agenda. Es decir, la agenda de gobierno, la agenda de un gobernante debe caminar o debe estar orientada en la misma dirección en que están orientados los intereses de los ciudadanos y los intereses del departamento. Más allá que desde un gobierno se puede impulsar políticas innovadoras, y vamos a hablar de ellas, que de pronto no son demandadas por la sociedad, pero son necesarias para el desarrollo, porque eso también es parte de una gestión de gobierno. El realismo político indica, como les dije recién, que nosotros tenemos para administrar 55 millones de dólares. Ese es el presupuesto que tiene el gobierno del departamento de Rocha. 30 millones que se recogen acá entre nosotros y 25 millones que provienen del gobierno central por las transferencias de acuerdo a la obligatoriedad constitucional, que el gobierno nacional transfiere recursos a los gobiernos departamentales y ahora también a los municipios. Este es entonces la cifra con la que el gobierno departamental opera y que proviene de lo que ya ustedes saben bien, son las pocas fuentes de ingresos que tienen los gobiernos departamentales. La contribución inmobiliaria urbana, que la fija y la cobra, la contribución inmobiliaria rural, que no la fija pero la cobra, y la patente de rodado, que ahora tampoco la fija pero sí la cobra. Y esas son básicamente los tres grandes componentes de la recaudación, es decir, lo que recibe la capacidad de gestión impositiva que tiene el gobierno. Por supuesto que después hay una serie de tasas y otros recursos, pero nosotros advertimos que en este punto, en este camino, la capacidad de crecimiento impositivo del departamento de Rocha está absolutamente limitada, absolutamente limitada. Si nosotros creemos que con el escenario actual podemos ampliar nuestra recaudación a partir de que los que hoy están pagando impuestos paguen más impuestos, entonces estaríamos equivocando el camino. ¿Por qué? Por lo que dije al comienzo. Porque el ingreso per cápita del departamento de Rocha es bajo, está por debajo de la media del país, y porque los rochenses no tienen más recursos para pagar impuestos, porque seguramente en esa secuencia de causa y consecuencia, entonces no estamos viviendo en un departamento con mucha prosperidad, no tenemos ingresos, por lo tanto no podemos pagar impuestos. Hay, por supuesto, y ya lo veremos también, posibilidades y potencialidades de crecimiento. Y hay donde ir a buscar en el futuro un departamento que progrese a partir de ingresos genuinos que genere el propio departamento. Pero hoy día no están planteados. Hoy día no están en el escenario y no nos estamos planteando, por lo tanto, ni un crecimiento impositivo a los impuestos que se están cobrando, porque no habría capacidad de recaudación y porque sería un hostigamiento a los ciudadanos que estos no van a poder resistir y soportar. Por lo tanto, el realismo político, ¿qué implica? Que uno tiene que asumir que en principio comienza a gobernar con los recursos existentes y que no está en nuestro horizonte un aumento de la carga impositiva en quienes hoy pagan impuestos. Sí creemos, y esto está vinculado al desarrollo, que hay otro Rocha para crecer y para explotar, que ese Rocha sí nos va a dar seguramente, como hemos visto en otros puntos del país, posibilidades de crecimiento y por lo tanto también de recaudación, de reinversión y de distribución, que es al fin de cuentas lo que tenemos que terminar haciendo, redistribuyendo recursos de aquellos que efectivamente lo pueden pagar para que el departamento crezca en forma armónica y se desarrolle en equilibrio
no solamente en las zonas costeras, sino también en las zonas continentales. ¿Qué es lo que queremos? Yo he estado resumiendo en los últimos días nuestro objetivo, y nuestro objetivo es cualitativo, no cuantitativo. Nuestro pensamiento es, Rocha tiene la necesidad de ser un departamento que desarrolle oportunidades. Y esta es una cosa que me la he planteado a mí mismo y que quizás es la síntesis de nuestro trabajo político. ¿Qué es lo que hacemos en política? ¿Hacia dónde vamos cuando trabajamos en política? Yo pudiera describir acá, y de hecho lo voy a hacer rápidamente al final, alguna serie de decisiones que uno adoptaría si fuera intendente en el campo de la infraestructura, del desarrollo, de las políticas públicas, del turismo, de los servicios sociales. Pero todo eso, ¿a qué camina? ¿Para qué construimos una política pública y para qué conducimos un departamento? Es para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de desarrollarse como persona. A veces decimos mal, atrás de cada persona hay un voto. Yo diría al revés, delante está la persona y detrás está el voto. La persona no está detrás del voto, está delante del voto. Es un ciudadano y es un elector. Pero más allá de quien vote, es un individuo con la aspiración de desarrollarse. Yo pertenezco a una generación que nació en un Uruguay de oportunidades. Tuvimos oportunidades. Desde un hogar absolutamente humilde, con escasez material, se podía construir uno mismo su camino. Uno y la sociedad. Esa oportunidad yo siento que en algunos casos no la tenemos hoy. Y entonces a veces los gobiernos se ocupan más de las muletas que de las oportunidades. Es más alcanzar muletas para que alguien ande que decir construimos la oportunidad para que individualmente o colectivamente la gente salga. Ese es mi principal desafío. Ese es el principal objetivo de nuestra gestión. Todo lo que vamos a decir y todo lo que vamos a hacer si nos toca gobernar va a tener este norte. Que Rocha sea un lugar que haya recuperado para los jóvenes, no importa de dónde vengan, no importa su condición económica, no importa su condición social, no importa si han nacido sin saneamiento, sin cordón cuneta, sin agua potable, no importa dónde hayan nacido, tienen la oportunidad. Hay una oportunidad de poder avanzar en la vida y formarse. Familia, empresa, trabajo, hijos, casa. Es decir, lo que uno sueña hacer cuando comienza a dar sus primeros pasos en la vida. Esto que no es filosofía, esta es la razón de la actividad política. Todo lo que vamos a decir tiene que concurrir a esto. Tiene que ser para que se pueda brindar en este departamento esas oportunidades que, repito, yo creo todavía están muy limitadas. Y vemos y conocemos a muchísimos rochenses que no ven en el horizonte próximo esa oportunidad que yo creo tienen derecho a tener. Las políticas de articulación. Nosotros creemos que un gobierno departamental, con escasos recursos, como vengo de decir, como este, es un gobierno que tiene que trabajar mucho en la articulación de todos los actores sociales que en la sociedad existen, que son muchos. Nosotros nos hemos empecinado en esta campaña electoral en ir a recorrerlos, en ir a visitarlos, en ver las conexiones, en saber cómo funcionan. Y nos hemos encontrado con una institucionalidad de espaldas. Es decir, Rocha increíblemente tiene una desarticulación de su institucionalidad, que le cuesta entenderse, conjuntarse, complementarse, articular, y lo puedo llevar al plano del deporte, donde hay una multiplicación de infraestructura mal usada, porque no hay coordinaciones. O lo puedo llevar al campo de la cultura, donde existen instituciones que no compatibilizan entre sí, que no funcionan entre sí, y que multiplican a veces recursos y malgastan recursos. El gobierno departamental tiene algo que hacer ahí, y por supuesto que tiene que hacer ahí. Por supuesto que tiene que jugar un rol de articulador. En algunas de estas políticas, como las de cultura o las de educación, yo creo que gerenciando esa articulación, siendo un actor sentado a la mesa para construir esa articulación y para utilizar los recursos existentes que están mal utilizados. Nosotros hemos hecho una lista de la infraestructura no usada que tenemos. Y si uno la lleva en términos económicos, a cuánto costó esa infraestructura, ahí advierte cuántos recursos hemos malgastado. ¿Y es porque se hicieron mal las cosas? No, es porque no funcionaron luego en una articulación.
porque no se le dio el uso adecuado en el funcionamiento. Entonces, esas políticas de articulación, conjuntados o unidos con una alianza estratégica, que no por ser una frase un poquito repetida, se usa mucho ahora, las alianzas estratégicas, pero yo le doy un valor a la alianza estratégica, porque las alianzas se pueden hacer y se pueden construir a partir de la fortaleza de cada uno. Y todos tenemos alguna fortaleza. Y cuando hablo de las pequeñas instituciones, todas tienen sus fortalezas. A veces hay que ayudar a encontrarlas y hay que ponerlas sobre la mesa para que cada uno construya con esas fortalezas, en conjunción con otros, un avanzar de esa sociedad que yo la veo empantanada en algunos aspectos. En el campo cultural es notorio. Veamos la ciudad de Rocha nada más. Veamos la ciudad de Rocha. ¿Cuál es el accionar cultural de la sociedad organizada? Porque no alcanza con que el gobierno departamental inaugure un centro cultural moderno, bonito, bien arreglado, arquitectónicamente bien resuelto. Eso no es un desarrollo de la cultura. Eso es en todo caso una acción cultural directa del gobierno. Yo llamo acción cultural cuando la sociedad integralmente se involucra en ese desarrollo cultural. Y no cuando hay un liderazgo solitario de una política cultural. Y los sesgos que ha tenido el gobierno departamental a lo largo de muchos años es muy notorio. Están marcados y pautados por quien conduce la política cultural, que es el que va poniendo el tono a esa política cultural que se aplica. Y entonces siempre hay una cenicienta en las políticas culturales. Miren los últimos 30 años. Y puedo nombrar a los directores de cultura que ha tenido el gobierno del departamento para mirar que en cada periodo hubo un sesgo. Desde nuestro punto de vista, lo que corresponde hacer ahora es incorporar la coordinación y el gerenciamiento de esas políticas y dar espacios a todos los agentes culturales para que la sociedad no sea un observador de las políticas culturales que alguien hace, sino sea un protagonista de esa política cultural. Aquí hay 6 asuntos que están diseñados en nuestra agenda de gobierno. Nosotros estamos trabajando ya del año pasado con la idea de agenda de gobierno, se la propusimos al Partido Nacional en su campaña nacional y la vamos a aplicar acá nosotros también, porque el concepto agenda es un concepto más abierto que el concepto de programa. El concepto de programa es una cuestión más rígida, de fiel cumplimiento, que a veces complica la gestión del gobierno y que permite o da pocas posibilidades a la conexión desde el exterior. En cambio, cuando uno construye una agenda, da hasta la idea de que la está abriendo, de que está dando la posibilidad de que otros se ayuden a construirlo. Y en política nosotros no imaginamos un camino en solitario. No nos vemos gobernando con el partido. No nos vemos haciendo un gobierno de partido. Nos vemos haciendo un gobierno integrado. Y para hacer un gobierno integrado, con miradas diversas, con participaciones múltiples de la sociedad que tenemos que representar a todas, entonces es mucho más acorde el utilizar una agenda de gobierno que permita esa interacción y permita escuchar a otros que tienen cosas distintas que nosotros para decir y puntos de vista distintos y que muchas veces deben ser atendidos. Las políticas sociales, el gobierno departamental ha tenido algunas políticas sociales y algunas las ha desarrollado con eficacia y ha cumplido en estos 10 años un cometido que se comenzó conjuntamente con el gobierno nacional en el año 2004 y que implicaba que el gobierno departamental también tuviera un compromiso con las políticas sociales. Lo tuvo el gobierno nacional, se creó el Ministerio de Desarrollo Social y eso generó todo un impacto sobre las políticas sociales. En el gobierno departamental uno puede encontrar claramente articuladas algunas políticas para la tercera edad, algunas políticas para la infancia, algunas acciones directas. Ahí tenemos un menú muy diverso. Nosotros pretendemos ser mucho más activos en esas políticas y cuando digo activos es que la política ayude a construir la oportunidad. Y es aquí donde reafirmo el concepto, las políticas sociales no son hechas para transformar a los ciudadanos en personas con bastones, sino son hechas para tratar de ayudar a que cada uno comience a caminar solo. Y algunas de esas políticas sociales han tenido a la Intendencia como un protagonista, pero otras los han tenido como un ausente. Por ejemplo, en las políticas de la infancia, donde el gobierno departamental se ha retirado de su responsabilidad de coordinación con los centros CAIF y no participa de la mesa departamental de los centros CAIF. Nosotros creemos que el gobierno departamental debe seguir teniendo una mirada cercana sobre ese tema tan importante que es la infancia, donde uno tiene que apostar
tanto a ese desarrollo. Tiene una política de articulación con la tercera edad, pero me parece que no ha construido. Ayer mismo teníamos una importante reunión con la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Rocha, una larga y muy constructiva reunión, pero nos parece ahí que el gobierno actúa a demanda, es decir, escucha la demanda que se le reclama y responde a una demanda. Responde a una demanda puntual de infraestructura, de apoyo logístico, pero no hay construida una política, y pusimos un ejemplo, que es el tema de la vivienda, por ejemplo, en acuerdo, en conjunción, donde el gobierno departamental también tenga un protagonismo en esa relación con la tercera edad, que es muy importante. Y aquí tenemos un problema emergente, y digo emergente porque existe, aunque está un poco tapado, que es la diseminación de casas de salud que tiene el departamento de Rocha, responsabilidad ineludible del gobierno departamental, y donde nosotros entendemos no hay una política adecuada. Puse dos ejemplos, el de la infancia, donde hay un ausentismo del gobierno departamental, y el de la ancianidad, donde si bien hay una acción, y ha habido acciones concretas, y yo creo que positivas, falta articular una política que ponga en marcha un desarrollo de otra magnitud que el que está teniendo hoy día. El deporte es el ejemplo más concreto de cuando un gobierno departamental se niega a participar. El gobierno departamental de Rocha en estos 10 años ha visto en el deporte a alguien que demanda cosas, alguien que pide, alguien que viene por apoyo económico, alguien que viene porque lo ayude. Nosotros nos recorrimos todas las instituciones deportivas, las organizaciones grupales y las individuales, y de todas escuchamos lo mismo. Escuchamos que el gobierno departamental no participa de ninguna política deportiva. Y cuando digo política deportiva no me refiero a que el gobierno departamental sea un articulador de los equipos deportivos en un campeonato, sino es cómo la política deportiva se utiliza para desarrollar a la sociedad. Hablamos constantemente de los problemas y los males sociales, nuestras acechanzas, la droga en la juventud, el ausentismo escolar, la deserción en el sistema educativo, los problemas que tienen los jóvenes en las calles, los nuevos desafíos que los padres a veces no sabemos cómo resolver. Y no utilizamos el más formidable, desde mi punto de vista, instrumento de acción y de conexión social que es el deporte. El deporte competitivo, pero también el deporte como una actividad lúdica, de convocatoria de los jóvenes y sus familias. Esa integración. En nuestro programa hay una frase que señala un barrio y una cancha. Y no es que vayamos a sembrar canchas por los barrios. Es que cuando decimos un barrio y una cancha, hablamos de un concepto. Es la cancha juega un rol en ese barrio de animador social. Pone al joven, al niño, muchas veces sin otra cosa que hacer que estar con un joystick en la mano, en una acción vinculada al deporte. El gobierno departamental no toma acciones en esa dirección. Y nosotros creemos que ahí hay que jugar. Y por supuesto hay que trabajar muy coordinadamente con aquellas instituciones que hacen el rol social que a veces el gobierno no hace. Cuando uno ve, por ejemplo, en el CADA, 400 niños haciendo acción deportiva regular, vengo a acción política, a acción deportiva regular, sistemática, de 3 veces por semana, con un profesor, con un entrenador, 400 niños. Y uno advierte que el gobierno departamental no tiene ningún vínculo con esa política, es dejarlos en solitario. Es decir, háganse cargo de alguien que yo me siento responsable, de algo que yo me siento también responsable. Y puse el ejemplo concreto, podría desarrollarlo más. El CADER ahora ya no está en primera división, por lo tanto comenzó a naufragar económicamente. ¿Cómo sostiene una política de acción directa para los niños, para atención de niños y adolescentes, si no tiene un recurso económico relevante? Porque ya no lo tiene, porque ya no está en primera división. ¿Y cómo acciona el gobierno departamental? Observa. Funciona como un observador de esa acción. Y esto podemos observarlo a lo largo de todo el departamento. Y en materia del deporte, nosotros creemos que el deporte es uno de los instrumentos que más vamos a usar como complemento de las políticas sociales. Las instituciones deportivas no tienen a veces para cortar el césped de su cancha, pero tienen una comisión de padres, pero tienen un profesor de educación física para atender a 70, a 80 o a 100 niños. Cualquiera de las instituciones locales de Rocha lo hace. Entonces, nosotros tenemos que premiar ese esfuerzo, porque ese es un esfuerzo en favor de la sociedad, en favor de las oportunidades, en contra de o combatiendo los males sociales de los que tanto nos quejamos. El tema de la infraestructura. Rocha tiene un déficit de infraestructura, es notorio y está medido.
Lo podemos ejemplificar, ejemplo que a mí me parece el más claro, el más rotundo, en algunas poblaciones. Hay localidades del departamento de Rocha que tienen un retraso en la inversión pública de larga data. Bastaría señalar 26 años que no se hace una cuadra de saneamiento en el Chuy, la segunda ciudad del departamento en tamaño poblacional. Es una ciudad con cunetas, falta muchísimo para todavía llegar con el cordón cuneta, cuando parece ser que el cordón cuneta hoy es ya una realidad urbanística ineludible. No pudiera haber poblaciones que vivan si no tienen frente a su domicilio un cordón cuneta, por lo que eso significa en materia de salud, de calidad de vida. No se ha hecho y falta muchísimo por hacer. Una ciudad que sigue siendo polvorienta, una ciudad mal iluminada, una ciudad con espacios públicos desatendidos. Mientras, el sector privado ha hecho una inversión en los últimos 25 años de crecimiento enorme y aporta al erario público decenas de millones de dólares. Nosotros hemos evaluado el aporte que el sistema Free Job hace a rentas generales. Es decir, que mientras el sector privado hace un gran esfuerzo económico, potencia la ciudad como una ciudad turística y de conexión por ser una ciudad fronteriza, el sector público no ha accionado y ha detenido absolutamente su inversión en materia de infraestructura. Bueno, esos déficits de infraestructura, como ustedes comprenderán, no se resuelven en 5 años. Ni estoy diciendo, quédese tranquilo que lo vamos a hacer todo, porque sería una propuesta absolutamente demagógica, que no voy a hacer. Pero sí tenemos que tener planes, sí tenemos que tener compromisos presupuestales de largo aliento, sí tenemos que poner al Chuy, por ejemplo, en alguno de los proyectos de inversión internacional que el país tiene, para poner la infraestructura adecuada en una ciudad que no es una ciudad de segunda, es una ciudad de primera, es nuestra primera frontera terrestre del Uruguay, es la primera frontera terrestre del Uruguay y sin embargo está desatendida absolutamente. Entonces nosotros creemos que el gobierno departamental debe tener un fuerte compromiso cuando habla de infraestructura con estas cuestiones. De esto hablo. Cuando hablo de infraestructura, hablo de esto. Algunas son directas del gobierno departamental y se harán con sus recursos. Otras son acordadas con el gobierno nacional, como notoriamente es el desarrollo del saneamiento, que no le corresponde exclusivamente a la Intendencia, aunque la Intendencia tiene un rol que cumplir también en esa política. La infraestructura, y podríamos seguir recorriendo el departamento, tiene un enorme déficit, pero además ha tenido una mala gestión. Bastaría recordar el $1.000.000 de dólares invertidos en las calles de Castillo, y bastaría con ir a Castillo para ver cómo están las calles. Y corresponde a esta administración, no estoy hablando de 30 años atrás, fue en la administración del intendente Barro. Es decir, ahí tenemos un déficit de gestión. El gobierno departamental se equivocó, tuvo un problema, tuvo una falta de evaluación adecuada de la licitación. Sí, lo dice el informe del Tribunal de Cuentas, es una rutina para la Intendencia de Rocha no verificar sus licitaciones, no medir sus resultados, entonces le pasa lo que le pasa. Esos barros tienen estos orígenes. Cuando no se tiene una gestión adecuada en materia contable y en materia de gestión de licitaciones, y está dicho en el informe del Tribunal de Cuentas de hace 20 días, entonces pasa lo que pasa. Tenemos desarrollos equivocados, malgastamos el dinero, nos equivocamos, es un dinero de todos, y después que se nos dice, esto no se puede volver a hacer porque no tenemos recursos para eso ya, y además ahora hay que ir a otro lugar. Entonces no solamente se trata de compensar infraestructura allí donde no se ha hecho, se trata también de hacer las cosas bien, sabiendo que las vamos a hacer de a poco, porque no las podemos hacer de un día para el otro, porque esas inversiones en infraestructura son caras, son de gran porte. ¿Recuerdan ustedes cuando presentamos las primeras placas, hablábamos de que es el principal problema de los ciudadanos? Cuando los ciudadanos le dicen a la encuestadora cuál es su principal problema en su pueblo vinculado al gobierno departamental, refieren a la infraestructura. Ponen a la infraestructura, calles, caminos e infraestructura en general como su principal problema. ¿Cómo lo resolveremos nosotros? Lo hemos dicho a título expreso. Medida concreta, específica, que es la creación de una corporación vial departamental. Es un instrumento jurídico que hoy el Uruguay tiene, felizmente, que está bien normatizado, que está bien legislado, que está reglamentado por un decreto y que se sabe exactamente cómo se puede realizar. Y se financia con un fideicomiso. El otro día, y recojo el guante, porque estamos en campaña electoral y corresponde, el intendente Barrio me decía que vamos a empezar a endeudar a Rocha si nos toca gobernar. Es que el endeudamiento, cuando es un endeudamiento razonable, no es una mala palabra. Si no, preguntémosle al gobierno del Frente Amplio los últimos 10 años. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento nacional que tenemos?
¿Por qué? Porque cuando el endeudamiento tiene una medida adecuada con el crecimiento y con la recaudación, ese endeudamiento no afecta a las cuentas públicas. Lo que no se puede hacer es endeudar sin tener la contraprestación adecuada para pagar ese endeudamiento. Y nosotros estamos proponiendo la creación de una corporación vial departamental que además le quitará a los alcaldes esa responsabilidad de hacer cosas para que los que no tienen recursos y pagar los platos rotos, porque son la primer cara frente al vecino. Con una corporación vial departamental resolveremos la infraestructura y lo pagaremos en largo plazo. Y el instrumento del fideicomiso es el instrumento que existe. Y termino de responderle al intendente Barrios, él fue el que me dio la idea, porque hace 2 años me llamó para plantearme que le votáramos un fideicomiso, que era un endeudamiento a 20 años. Es decir, que hace 2 años el intendente Barrios pretendía endeudar a Rocha por los próximos 20 años. Permítanme que a partir de junio, si me toca gobernar, lo endeude no por 20, pero sí por 10 respecto a una cosa que efectivamente tenemos que realizar. Es decir, que el mecanismo del fideicomiso y el mecanismo del endeudamiento son mecanismos aptos, válidos, adecuados. Por supuesto que lo haremos con todas las garantías que se deben hacer. Estos fideicomisos se deben ratificar ante el Gobierno Nacional, se deben tener vínculo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es decir, no es una cuestión alocada. Es un mecanismo para empezar a resolver los temas de la infraestructura enseguida y no esperar al próximo periodo electoral. No sea cosa que se nos entusiasme aquella idea de que cuando se acercan las elecciones, entonces tapamos los pozos, arreglamos la calle, ponemos las flores, queda todo muy lindo porque se acerca el periodo electoral. Las obras hay que empezarlas a realizar y a concretar apenas se comienza la gestión. La urgencia de un gobernante es la mejor respuesta que le puede dar al pueblo, sabiendo que la gente está esperando que se hagan cosas inmediatamente y no que se pierda el tiempo esperando y esperando, dejando pasar a veces innecesariamente el mismo. El proceso de descentralización. Nosotros creemos en la descentralización. Hemos acompañado la ley que creó como Partido Nacional, hemos acompañado la ley que creó los municipios. El proceso de descentralización todavía está débil, todavía está dando sus primeros pasos. Y cuando se dan los primeros pasos, se dan tropezones, se dan golpes. Todos estamos aprendiendo. Los alcaldes, los municipios, los nuevos candidatos a alcaldes seguramente también están pensando, imaginando cómo se verifica ese proceso de descentralización. Descentralización administrativa, descentralización económica, descentralización de los recursos para que se pueda descentralizar la gestión. Si no hay recursos, no hay gestión. Gestión sin recursos es un discurso vacío, por lo tanto, nosotros creemos que el proceso de descentralización tiene que ser genuino. También decimos, con calma, paso a paso, no atropellemos, no aceleremos el proceso, no queramos hacer en 5 años lo que otros países han hecho en estos procesos de descentralización en 25. Hacerlo bien para que no haya fracaso ni frustración, porque detrás de los fracasos y la frustración lo que hay es una marcha atrás de la descentralización y generalmente se vuelve otra vez a la concentración. En el tema turismo, el lunes vamos a estar con la Corporación de Turismo. Se han dado pasos relevantes, pero yo creo que exclusivamente en lo que corresponde o se ha puesto mucho énfasis en lo que corresponde a la gestión de turismo. Y nosotros estamos imaginando, y se los vamos a plantear el lunes a la Corporación, después de este proceso de la OGD, de un proceso que yo creo que ha tenido algunas fortalezas, también algunas debilidades, pero ha tenido algunas fortalezas y nos tenemos que quedar con esas fortalezas. Eso es lo que hay que aprovechar. Viene un tiempo donde hay que trabajar mucho en la inversión en materia turística y direccionando esa inversión. La inversión en el departamento de Rocha no es solamente lo que los inversores quieren hacer. Está claro que en algunos balnearios tenemos una oferta de camas suficiente y hasta excesiva. En cambio tenemos una ausencia de servicios. Nosotros tenemos que ir a buscar inversores que nos resuelvan los problemas que estamos teniendo, que son los servicios. No tenemos agua caliente en La Paloma y por lo tanto tenemos un balneario apretado en 40 días. Pero ni siquiera tenemos cine. Y eso es también una inversión. Y eso es también provocar a un inversor a que venga a hacer servicios. Y lo pongo como un ejemplo pequeño, pero que pone en punto lo que quiero transmitir. La inversión no es solamente los que vienen a hacer fraccionamientos, no es solamente los que vienen por los grandes desarrollos, es también otros desarrollos complementarios que hacen que la gestión del turismo deje más recursos. Como me va quedando poco tiempo, voy a acelerar un poquito el paso y voy a ir a
Bueno, este es un asunto, además está Javier acá, yo tengo que tener un cuidado con mi exposición, pues lo tengo ahí a Javier sentado, bueno, lo invitamos un día a que nos diera una charla en el comité para poder escuchar sus conceptos. Nosotros decimos, Rocha es natural y protegida, pero no blindada. El concepto de que la naturaleza en Rocha es una naturaleza para ser contemplada y no para ser administrada es un concepto del que yo me alejo. El concepto es, nosotros vivimos en un parque, el Rocha es un parque, miles de hectáreas de áreas protegidas, Garzón, Laguna de Rocha, Potrerillo, Cerro Verde, lugares bellísimos, pero que tienen que estar funcionando y actuando en relación con los habitantes que vivimos dentro. Esa es una lucha, es una controversia, es no un enfrentamiento, es una puja de cómo cuidamos el territorio para nuestros hijos y cómo enseñamos a nuestros hijos a cuidar el territorio, la doble faz, pero además cómo vivimos del territorio y cómo vivimos el territorio sosteniblemente, que es la palabra que a mí me parece mejor articula la responsabilidad política que un gobernante tiene que tener cuando trabaja sobre un territorio que tiene áreas protegidas. La sostenibilidad en el tiempo, de todas las políticas que se apliquen y el cuidado que puede terminar siendo a veces muy dañino. Conocemos, no voy a abundar en detalles, algunas decisiones de carácter político que han causado enorme daño desde el punto de vista ambiental y a veces irreversible. El capítulo de la innovación es para nosotros el más removedor. Es, como les decía al principio, las oportunidades es lo que me convoca. Y el capítulo de las innovaciones es el más renovador. Cuando uno dice, ¿por dónde vamos a ir? Entonces, yo les expliqué recién a algunos, como lo del fideicomiso para resolver un tema, o la corporación vial para resolver un tema. Pero nosotros creemos que Rocha tiene que finalmente ocuparse de los vertederos. Esta situación ambiental que tenemos hoy es insostenible, cuando hay pequeños departamentos del Uruguay que ya lo han resuelto. Y Rocha sigue mirando increíblemente con una pasividad asombrosa 10 años de gestión en el que solamente se atendió la recolección y se hizo bien, y yo creo que fue un avance, y lo tenemos que rescatar y cuidar, y lo tenemos que reconocer como un paso positivo, la forma de recolección que se cambió en muchísimas localidades del departamento, pero el departamento tiene un tema con los vertederos muy grave que lo tenemos que resolver y lo tenemos que resolver pronto. En condiciones económicas estamos, este es un proyecto sostenible desde el punto de vista económico y se puede hacer perfectamente en un periodo de gobierno y nosotros pretendamos cerrar los 4 vertederos que tiene el departamento de Rocha que son desde nuestro punto de vista absolutamente inadecuados e insostenibles y hay que pasar a otra fase, proyectos en el Uruguay atrás. El campus universitario, bueno, atrevidamente vinimos en marzo y le dijimos a Gonzalo y a Javier que teníamos un sueño, una idea, se nos había ocurrido una idea y habíamos ido a la agropecuaria de Rocha y habíamos hablado con ellos y le habíamos dicho, Rocha no puede ser una cabecera, después de todo lo que la universidad ha hecho acá, después de estos desarrollos formidables que tenemos acá en Rocha, podemos alentar a tener un campus universitario. Bueno, es un sueño, hay que trabajar, hay que transpirar, hay que poner pienso y hay que, yo creo, hacer de eso un vínculo positivo. La universidad y las infraestructuras inadecuadas que tenemos, este es otro ejemplo, es notorio que ahí tenemos casi 10 hectáreas adentro de la ciudad de Rocha que tienen un destino, yo creo que un destino mejor, y felizmente la agropecuaria lo comparte y creen que sí y quieren sentirse comprometidos con esto, que ven, como vemos todos, a la universidad en pleno desarrollo y también abrazar el proyecto. Esa es una idea que tenemos y que plantearemos desde nuestro rol, no lo vamos a hacer nosotros, pero como les decía hoy, el gobierno departamental tiene una responsabilidad de funcionar y de accionar determinadas políticas. El teletrabajo es un asunto que está en nuestra agenda como un disparador de una acción nueva que hoy no tenemos. Hay algunos proyectos muy interesantes, no creemos que esta sea una acción como les digo, los biocombustibles a partir del plástico, departamental, es más bien regional. Hay en el departamento de Maldonado proyectos y yo creo que nosotros tenemos que volver a ser socios de Maldonado en muchas cosas. No tenemos que refundar la unidad Rocha-Maldonado y derogar el decreto de 1881, pero sí tenemos que asociarnos para hacer cosas juntos, porque las podemos hacer bien y es un socio que está funcionando, que tiene recursos económicos y que tiene cercanía y tenemos mucha identidad. Y proyectos como el de teletrabajo y como el de los biocombustibles
podemos nosotros perfectamente desarrollarlos en forma conjunta. También Rocha tiene que pensar en términos de región, no pensarnos solamente aisladamente o solos para resolver todos los problemas. Tenemos que vincularnos fuertemente a la región A33, a La Valleja, así como hace la universidad, que tiene un polo de desarrollo educativo que incluye a varios departamentos. Rocha también tiene que hacer políticas regionales en muchos de estos aspectos. Ahora sí, la señora. Bueno, no me da el tiempo para esto, vamos a seguir, ya lo dije lo de la... Después hay, como ven, algunas ideas muy concretas, que nosotros hemos medido su impacto económico y la capacidad de desarrollo, de desarrollarlas. Cosas tan disímiles como cerrar el zoológico a los solos efectos de decir, tenemos que también culturalmente entender que ha llegado el fin de mostrarle a nuestros hijos los animales encerrados. Es una etapa concluida y nosotros tenemos que dar el paso, tenemos que hacerlo, tenemos que ir y no solamente hacerlo, sino promoverlo, desarrollar una acción en concreto, porque tenemos un parque que tiene como centro el zoológico y nosotros queremos que el parque tiene que tener como centro el parque, y el zoológico tal cual deberá ser un zoológico virtual, como hay en muchas partes del mundo, donde uno conoce los animales a través de una película, pero no a través de una reja. Y ese es, aunque sea una cosa muy pequeña, una medida muy pequeña, nos parece muy ejemplarizante de la sociedad que queremos ayudar a construir. El mercado agrícola es una industria abandonada que está en el corazón de nuestra ciudad y que sin duda los agricultores y las personas que trabajan en los temas vinculados a la productividad podrán ayudarnos a pensar la forma de hacerlo. El gobierno tiene que tener la responsabilidad y el compromiso de recuperar esa obra de infraestructura que es recuperable y luego que la gestión venga por parte de quienes lo tienen que operar. O la conexión con 33. Alguna vez se dijo, eso es un desafío mayúsculo, no se puede hacer. Bueno, no hay obra que no se pueda imaginar, concebir, anhelar, soñar y ir tras ella. Y yo creo que Rocha tiene que plantearse la idea de que el sistema de balsa, que es muy bonito y nos permite pasear por el río Cebollatí, tiene que ser, tenemos que plantearnos ya como una posibilidad concreta de tener un puente que nos conecte con 33, de además desarrollar esa zona turística que a veces y me ha llamado la atención, y me ha llamado la atención alguien que está acá sentado ahora diciendo, cuando se habla de turismo siempre se habla de la costa, y cómo se olvidan de hablar del río Cebollatí y de todos los desarrollos que en otras regiones del departamento podemos hacer. Basta ver lo que pasó en Semana Santa en esa zona para saber el formidable atractivo y por lo tanto potencial de crecimiento que tiene esa zona. Impulsar mi tierra, dice nuestro jingle de campaña. Y yo creo que es una cosa que nos podemos comprometer todos, más allá de lo que votemos. Seguramente acá hay algunos que votarán con nosotros y otros que no. Impulsar nuestro territorio, buscar oportunidades para los rochenses, alentar la prosperidad, respetar y reconocer la naturaleza que nos prodigó el lugar donde vivimos, amparar a los más desposeídos sin creer que los tenemos que sostener toda la vida y transformarlos en clientes de la política, hacer que la gente tenga libertad, que viva en un lugar hermoso como el que vivimos, que sueñe con vivir en un lugar mejor. Esa es mi motivación y espero poder lograrlo.